El silencio a veces puede hacer más ruido que 1000 palabras. Durante años, un velo de misterio, respeto y dolor rodeó el nombre de Ilenia. Una historia suspendida entre la realidad y la leyenda mantuvo a toda Italia en vilo y aún hoy, décadas después, sigue planteando la misma pregunta. ¿Qué le ocurrió realmente a Ilenia? Sin embargo, nadie esperaba que Christelle, la hermana menor, decidiera romper ese silencio. No con ira, no con clamor, sino con una sinceridad que desarma, el tipo de sinceridad que solo pueden poseer aquellos que han llevado una carga durante demasiados años. En la entrevista que dejó a fans y periodistas sin palabras, Christelle Power pronunció apenas unas cuantas frases, pero fueron suficientes para encender un fuego que parecía extinguido. No todo lo que nos dijeron era cierto. Y no todo lo que callé fue solo por respeto. Esas palabras fueron suficientes para transformar un viejo dolor en un nuevo misterio. Pero, ¿qué quiso decir realmente Christelle? ¿Un secreto familiar? ¿Un recuerdo nunca confesado? ¿O quizás algo mucho más grande? Un fragmento de verdad que podría cambiar para siempre la forma en que recordamos a Ilenia. Sus declaraciones, difundidas en blogs, periódicos y redes sociales, han provocado una ola de reacciones. Quienes la apoyan hablan de liberación, de una hija a la que por fin se le quita un peso de encima. Quienes la critican, sin embargo, la acusan de reabrir heridas que ya no necesitaban sangrar. Pero una cosa es cierta, Christelle ha reabierto un capítulo que muchos querían olvidar. Y así, de una entrevista aparentemente íntima, nace un eco que se extiende por todas partes. Una historia de amor, culpa y silencio que hoy, quizás, esté lista para ser contada en su totalidad. Para comprender el alcance de lo que Christelle reveló, es necesario remontarse al pasado. Lejos de una parte, en los años 90, la familia Power fue una de las más queridas y seguidas en Italia. Albano y Romina, dos rostros icónicos de una época, eran la imagen de la familia perfecta. Éxitos musicales, sonrisas en televisión, 4 hermosos hijos. Pero tras bambalinas, como suele ocurrir, acechaba un mundo más frágil, lleno de tensiones, miedos y fragilidades humanas. Ilenia, la mayor, no era solo hija de, era una joven brillante e inquieta, con una mente curiosa y un espíritu libre. Le encantaba viajar, escribir y descubrir, y ese mismo deseo de libertad la llevaría lejos, demasiado lejos. Su desaparición en Nueva Orleans en 1994 sigue siendo una de las páginas más enigmáticas de la actualidad italiana. Un misterio nunca aclarado del todo, una historia que aún divide. ¿Fue una fuga voluntaria, un accidente o algo más siniestro? Desde entonces, cada miembro de la familia ha reaccionado de manera diferente. Romina se refugió en la espiritualidad y la esperanza. Albano intentó proteger a sus hijos y la memoria de su hija perdida, construyendo un muro de silencio y dignidad. Y luego está Christelle, la más reservada, la que siempre se ha mantenido alejada de los focos, casi de puntillas. Durante años, Christelle vivió a la sombra de esa tragedia, no por falta de amor, sino por respeto, por modestia. Cada vez que los periodistas le preguntaban por Ilenia, ella esbozaba una sonrisa melancólica. Hasta que un día algo cambió. Durante una entrevista televisiva realizada en tono ligero, alguien le preguntó: «Christelle, ¿qué recuerdas de Ilenia?». Una pregunta sencilla, quizás rutinaria. Pero no hubo respuesta. Christelle miró hacia abajo y luego dijo: «Recuerdo su voz y recuerdo un secreto que nunca me atreví a contar». Silencio. Un silencio que llenó el estudio más que cualquier palabra. Unos días después, una publicación en su perfil de redes sociales confirmó que el secreto realmente existe. Una foto en blanco y negro de ella cuando era niña con Ilenia y una frase corta pero significativa. No era solo una hermana, era mi espejo y algo más. A partir de ese momento, la curiosidad del público explotó. Los editores comenzaron a investigar y los fanáticos buscaron símbolos y mensajes ocultos.
Algunos afirmaron que Cristel había encontrado una carta escrita por Ilenia antes de desaparecer. Otros hablaron de grabaciones inéditas y algunos incluso plantearon la hipótesis de un pacto secreto entre las dos hermanas. Pero la verdad, la verdadera, aún no había salido a la luz. Porque lo que Cristel tenía que decir no era solo sobre una hermana desaparecida. Se trataba de la familia, el silencio y el precio de la verdad. Y en todo esto, un nombre ha vuelto a circular entre los pliegues de la memoria: Nueva Orleans. Aquella ciudad llena de música, misterio y almas inquietas, donde Ilenia había sido vista por última vez. Y quizás allí mismo, escondido entre viejas fotografías y testimonios olvidados, se encuentra el fragmento que une pasado y presente. Cristel, ahora mujer y madre, ha decidido que es hora de hablar, no para reabrir heridas, sino para cerrarlas realmente. Sin embargo, como ocurre con todas las historias reales, cada respuesta trae consigo nuevas preguntas. ¿Qué descubrió realmente? ¿Qué estaba escrito en aquella carta que, según algunas fuentes, había conservado durante años? ¿Y por qué, precisamente en ese momento, decidió revelarlo todo? Mientras el mundo observa, Cristel parece dispuesta a hacer lo que durante mucho tiempo ha sido impensable: decir la verdad sobre Ilenia. Pero ¿será una verdad que consuela o que destruye? Era una mañana tranquila cuando, inesperadamente, un periodista del Times-Picayune, el mismo periódico que había seguido el caso de la desaparición de Ilenia en los años 90, publicó un artículo que lo sacudiría todo. Título: Una carta olvidada. El misterio de Ilenia Carrisi se reabre tras las palabras de su hermana Cristel. El artículo revela que, según una fuente anónima, una carta escrita por Ilenia habría sido encontrada entre los materiales de un antiguo archivo de un convento de Nueva Orleans. La fecha correspondía a los primeros días de enero de 1994, justo cuando la niña desapareció. Pero lo más inquietante fue un detalle: la carta estaba dirigida a C. Solo una letra, pero suficiente para hacerte pensar en Cristel. En cuestión de horas, la noticia se extendió por todo el mundo. Cristel estaba abrumada por llamadas, entrevistas y solicitudes, pero en lugar de negarlo, eligió el silencio. Un silencio que, en el lenguaje de las redes sociales, vale más que 1000 confirmaciones. 3 días después, en un post breve pero intenso, escribió: No todo está perdido. Algunas palabras saben esperar el momento oportuno para ser escuchadas. Ese mensaje fue suficiente para reavivar el caso. Comunidades online, foros históricos dedicados a Ilenia, expertos en casos sin resolver, todos volvieron a investigar, a especular, a buscar conexiones. Algunos usuarios aseguraron haber encontrado un archivo de audio grabado en Nueva Orleans unos días antes de la desaparición, en el que se escucha una voz femenina que dice: «Estoy bien, pero no puedo volver atrás». La voz era perturbada, distante, pero el timbre recordaba al de Ilenia. ¿Era ella? ¿Fue una trampa? ¿O simplemente otra ilusión colectiva generada por el deseo de verdad? Cristel decidió partir hacia Estados Unidos. Su viaje, inicialmente privado, fue documentado por algunos fanáticos que la reconocieron en el aeropuerto. «Se va a Nueva Orleans», escribieron. Y así, el eco digital se convirtió en una ola viral. En los días siguientes, surgió un detalle aún más sorprendente. Cristel había solicitado acceso a los archivos de la policía local, un gesto que no se puede realizar sin un motivo específico. Y de hecho, según algunas fuentes periodísticas, supuestamente trajo consigo una vieja grabación de voz, guardada en la familia durante años y nunca hecha pública. Durante una breve declaración frente a las cámaras, Cristel pronunció palabras que hicieron estremecer a la gente. «No busco a nadie a quien culpar, solo intento entender lo que Ilenia realmente quería decirme». A partir de ese momento, la narración cambió de tono. Ya no era solo un misterio familiar, sino una búsqueda personal de significado y memoria. Un viaje que muchos interpretan como el intento de una hermana de traer paz al alma de otra. Pero no todos estuvieron de acuerdo.
Algunos periodistas acusaron a Cristel de querer reavivar un drama por visibilidad. Otros insinúan que la carta no era auténtica, sino parte de una maniobra para generar conciencia sobre el nombre Power. La tensión iba creciendo, y mientras los medios están divididos, un nuevo personaje entró en escena. Una mujer estadounidense, Marion Dufresne, ex voluntaria del convento donde supuestamente se encontró la carta. Marianne dijo que conoció a Ilenia en diciembre de 1993. La describió como una niña dulce pero atormentada que buscaba algo que no podía nombrar. Y añadió una frase que dejó a todos sin palabras. Hablaba a menudo de una hermanita a la que tenía que decirle algo antes de irse para siempre. Con esas palabras, el rompecabezas parece encontrar una nueva pieza. Conmovida, comenta con solo una frase: ahora sé que tengo que escucharla, no buscarla más. A partir de ahí, la historia tomó un giro casi místico. Cristel comenzó a visitar los lugares donde Ilenia había sido vista por última vez: el río Mississippi, el albergue, la biblioteca, las calles del barrio francés. Cada parada se convirtió en un fragmento de memoria, un trozo de una verdad no contada. Pero algo aún más grande estaba a punto de surgir. En los registros del convento, un nombre aparece varias veces junto al de Ilenia: Padre Moreau, un profesor de filosofía francés que vivió en Nueva Orleans en la década de 1890. Según algunos testimonios, Ilenia y Moreau pasaban horas discutiendo sobre espiritualidad, literatura y libertad. Y cuando la niña desapareció, él también desapareció repentinamente de la ciudad. ¿Un vínculo? ¿Un caso? ¿O el comienzo de una trama más profunda que une idealismo, amor y escape? En ese momento, la historia ya no se limitaba a Cristel y Ilenia. Se había convertido en un caso mediático internacional. Programas de entrevistas, podcasts y documentales compitieron por la reconstrucción más convincente. Pero para Cristel no fue un espectáculo, fue un viaje interior. En una entrevista, visiblemente afectada, declaró: no pretendo cambiar la historia, sino entender el significado que ha dejado en mi vida. Sin embargo, justo cuando todo parecía conducirla hacia una nueva verdad, una amenaza silenciosa apareció. Un mensaje anónimo, enviado a su correo electrónico privado, decía: deja de buscar. Algunas verdades deben permanecer enterradas. ¿Era una broma? ¿O alguien no quería que Cristel descubriera lo que Ilenia realmente había vivido en los últimos días? Sin embargo, Cristel no se detuvo ahí. Decidió hacerlo público. Anunció la producción de un documental personal en el que relataría su experiencia y compartiría cada detalle que había descubierto. Y fue en ese momento que el público, millones de personas, comenzó a sentir que algo grande, tal vez incómodo, estaba a punto de surgir. Una verdad enterrada en el tiempo, pero lista para resurgir. El punto de no retorno estaba cerca, y lo que Cristel revelaría a continuación cambiaría para siempre la percepción del misterio de Ilenia. Nueva Orleans de noche. Cristel camina por el Mississippi, el mismo río que más de 30 años antes se había tragado el misterio de su hermana. Las luces se reflejan en el agua oscura y el eco de los pasos parece formular una pregunta que siempre la ha perseguido. ¿Qué pasó realmente con Ilenia? Durante el día, había visitado el convento donde se había encontrado la carta. Allí, Marion Dufresne le había entregado una pequeña caja metálica oxidada envuelta en tela de lino. Dentro, un segundo sobre, sellado. En el anverso, solo 3 palabras escritas a mano: para cuando estés lista. Cristel temblaba. La letra le resultaba familiar, fluida, sesgada. La reconoció al instante. Era la de Ilenia. Su corazón latía con fuerza mientras abría lentamente el sobre. Dentro, solo unas pocas líneas, pero capaces de cambiarlo todo. Si un día encuentras estas palabras, sabrás que no huí de ti, sino de mí mismo. Encontré un silencio que no da miedo. No me busques, escúchame. Te amo como se ama lo que se pierde para siempre, pero permanece dentro. Cristel permaneció inmóvil.
Una expresión silenciosa cruzó su rostro. Esas palabras, tan dulces y definitivas, no eran una despedida, eran una promesa. Ilenia no solo había desaparecido, sino que había elegido desaparecer. El descubrimiento la abrumó como una ola. Sin embargo, junto con el dolor, llegó una extraña paz. Quizás por primera vez en su vida, Cristel comprendió de verdad lo que significaba dejar ir. Pero el golpe más duro estaba por llegar. En la caja, debajo de la carta, encontró un casete de audio. Una cinta etiquetada como enero de 1994. Con la ayuda de un técnico local, logró digitalizarla. La grabación comienza con ruidos de la calle, luego la voz de Ilenia, tranquila, firme, adulta. Si alguien oye esta voz, significa que he elegido. No soy víctima de nadie, no estoy perdida. Simplemente he decidido vivir libre, incluso de mi propio nombre. Luego, silencio. Finalmente, una frase interrumpida por una interferencia. Cristel, no llores más por mí. Cristel se derrumbó en lágrimas, como si el tiempo se hubiera detenido, como si la voz de su hermana hubiera regresado para consolarla después de 30 años. La verdad finalmente estaba ahí, pero la carga emocional era inmensa. No hubo culpable, ninguna conspiración, solo una decisión dolorosa pero consciente, escapar como libertad. Y ese descubrimiento, tan impactante como revelador, lo cambiaría todo. La revelación se hizo pública. Cristel, con gran valentía, decidió compartir el contenido de la carta y el audio en el documental La voz en el silencio. El video ha superado los 10 millones de visualizaciones en una semana, no por curiosidad morbosa, sino por empatía, porque en esas palabras, miles de personas reconocieron algo universal, el dolor de la pérdida, pero también la fuerza para dejar ir lo que se ama. Los medios reaccionaron con respeto. Incluso los más escépticos admitieron que la voz era auténtica. Y esa verdad, tan simple como devastadora, cerró un círculo que había permanecido abierto durante décadas. Cristel, en una conmovedora entrevista, dijo: «Ya no busco a Ilenia en las calles del mundo. La encuentro en el silencio, en mis decisiones, en la libertad de ser lo que soy gracias a ella». El misterio, antes sinónimo de dolor y sospecha, se convirtió en un acto de amor y comprensión. Ilenia ya no era recordada como la hija desaparecida, sino como la mujer que eligió ser libre. En los años siguientes, Cristel fundó una fundación dedicada a la salud mental y la búsqueda de personas desaparecidas, con un mensaje claro. No todas las desapariciones son escapes. A veces son viajes interiores que simplemente piden ser escuchados. El legado de Ilenia no fue material, sino espiritual, un legado de silencio y amor. Y para Cristel, finalmente, significó paz. Toda historia de misterio esconde un mensaje mayor. Esta, en particular, habla de identidad, libertad y amor más allá de la ausencia. Cristel nos enseña que la verdad no siempre es lo que queremos oír, sino a menudo lo que necesitamos para seguir adelante. El caso de Ilenia no es solo noticia, es una profunda reflexión sobre el derecho a elegir el propio camino, incluso cuando esa elección parezca incomprensible para otros. Vivimos en una época donde todo debe mostrarse, explicarse y publicarse. Pero olvidamos que algunas verdades no se dicen, se sienten. Ilenia eligió el silencio y Cristel eligió escuchar. Y quizás este sea el meollo de toda la historia, no la desaparición, sino la escucha. No todo lo que desaparece se pierde. A veces, lo que no se ve es lo que permanece para siempre. Si esta historia te conmovió, por favor, apóyala. Un simple me gusta, un comentario o suscribirse al canal nos ayuda enormemente a seguir contando historias verdaderas, profundas y conmovedoras como esta. Tu contribución, incluso una pequeña donación, nos permite crear contenido cada vez más preciso, emotivo e independiente.
Apoyar este canal significa dar voz a quienes ya no la tienen y mantener viva la memoria de quienes eligieron vivir en silencio. Suscríbete, comenta y comparte tu opinión. ¿Crees que Ilenia realmente buscaba la libertad o simplemente escapaba del dolor? Cuéntanos en los comentarios. Queremos saber qué piensas.